Vamos a ver un problemita un ejemplo que lo tengo resuelto acá. Lo voy a poner más grande acá, aunque yo no veo parte de esto. La clase pasada la di con la ventana restringida, pero como ustedes la ven, creo que podemos darla así, grande. Ojalá eso no haya afectado mucho las grabaciones, ¿no? El haber hecho la clase con la ventana, usando solamente una parte de la ventana de mi pantalla. Entonces este problema está en el problemario, ¿no? El problema 14. Pero tiene algunas modificaciones. Si el problema que está en el problemario quizás no sea exactamente este que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, hay que preparar una serie de cócteles y esos cócteles se van a preparar con estas especies de bases que tenemos, ¿no? Tenemos bourbon, vodka, vermut seco, vermut dulce, brandy y Kahlúa. Esas bases se mezclan en distintas fracciones, cantidades, y forman distintos cócteles, ¿no? Entonces, podemos hacer con eso 3 cócteles, ¿no? Uno es el ruso negro, otro es el volcán, perdón, y otro es el martín dulce, ¿no? Para hacer ruso negro, mezclamos 3/4 partes de vodka y 1/4 parte de Kahlúa. Para hacer volcán, 1/4 parte de brandy, la mitad de vermut seco y 1/4 parte de vermut dulce. Y para hacer martín dulce, 1/3 de vermut seco, 1/3 de vodka y 1/3 de borbón. Cada cóctel va en un vaso y entonces lo que nos proponemos es usar estas bases que tenemos disponibles en estas cantidades para elaborar la mayor cantidad de cócteles, de vasos de cóctel que se pueda, ¿no? Bien, entonces, bueno, para plantear esto, fíjense, la función objetivo de este problema es simplemente sumar el número. Si llamamos el número de cócteles de cada tipo E sub I, por ejemplo, E sub 1 es el número de rusos negros que elaboramos, y llamamos DJ las bases disponibles de cada licor, entonces la función objetivo es maximizar la suma de los cócteles que preparamos de los 3 tipos, ¿no? Es decir, esto, ¿no? La suma desde 1 hasta 3 de esta variable que hemos llamado E sub I. Es decir, visto así, este problema es de 3 dimensiones, ¿correcto? Bueno, eso es bastante directo, bastante simple. Lo que no es tan simple es construir las restricciones. Entonces, para construir las restricciones, bueno, vemos que la base 1, es decir, lo que hemos llamado aquí de 1, que es la cantidad de octavos de litro que tenemos de borbón, porque este es el 1, ¿no?
tiene que ser menor a 48. Lo que usemos de eso. Y el Borbón se usa, vamos a ver aquí donde se usa el Borbón. El Borbón se usa acá para hacer Martín Dulce y es el único que usa eso. Entonces, como cada Martín Dulce usa 1/3 de vaso de Borbón, eso quiere decir que 1/3 de la cantidad de vasos que produzca de Martín Dulce tiene que ser menor o igual a la cantidad de Borbón que tenemos, que es 48. ¿Entendido ahí? Supongo que sí, porque a lo mejor muchos de ustedes resolvieron este problema ya. Ok. Bueno, de la misma manera, vamos a ver, por ejemplo, esta tercera que se refiere a la base 3, vermut seco. Vamos a ver aquí quiénes usan vermut seco. Este y este. Es decir, el Volcán y el Martín Dulce usan vermut seco. 1/2 el Volcán y 1/3 el Martín Dulce. Entonces, el Volcán está representado por la variable E2, 1/2 del número de cócteles Volcán que produzcamos más 1/3 de los vermut, de los Martín Dulce que produzcamos, tiene que ser menor o igual a 64, que es el número de... Bueno, yo no veo más restricciones en este problema hasta así como está planteado, ¿no? Es decir, hacemos esas restricciones, una para cada base de licor disponible. Y por supuesto, no podemos fabricar licores negativos, ¿no? Entonces, planteamos escribimos eso lo más ordenado que podamos. Vamos a ver qué pasa. Yo esto no lo he revisado, espero que funcione. Ahí está bastante desarreglado, por cierto. Bueno, aquí están las tres. Aquí están las tres variables. El coeficiente de cada variable en la función objetivo es 1. Eso está clarísimo, ¿no? Y esto viene a ser simplemente la multiplicación de eso por 1, que va a ser lo mismo que sumar estas tres cantidades. Exacto. Sumar, multiplicar este vector de coeficientes 1 por estas tres es lo mismo que sumar las tres cantidades. Esta matriz está construida con los coeficientes que acabamos de ver. Aquí estoy en una parte de la pantalla que yo mismo veo, por eso lo errático de lo que estoy mostrando, ¿no? Ok, esos coeficientes que están ahí a la izquierda del menor o igual que, pues son estos que están acá. Y lejos de eso, planteo el hecho de que estos tres números por cada una de las filas de esta matriz tiene que ser menor o igual, o sea, arroja estos números y cada uno de esos números que arroja ese producto de matrices
tiene que ser menor al recurso correspondiente, que es la cantidad de base disponible. Fíjense que lo estoy planteando de manera canónica, ¿no? Aunque esto aquí no hace nada. Si esto es solamente para yo entenderlo, porque lo que hace es, lo que sí hace es esto que ponga acá. Esto que está puesto aquí. Entonces, aquí hemos usado el solver para encontrar la solución con la formulación canónica, porque estamos poniendo aquí menor o igual. Pues por supuesto, y ustedes saben bien que si hubiéramos planteado la forma aumentada, esta matriz tendría aquí probablemente una diagonal. Entonces la matriz A aumentada luciría como algo así, sospecho yo. Y esto cambiaría a igual. Y acá esto tendría que cambiarlo para igual. Ok, lo cambiaría allí, no lo voy a hacer. Les voy a pedir a ustedes que imaginen que están viendo un igual allí. ¿Tendría que cambiar algo más? ¿Tendría que cambiar algo más? Esa es una pregunta para ustedes. Y para mí también, porque la pregunta es porque quiero saber, quiero estar seguro que me apoyen en alguna respuesta, ¿no? Es decir, lo único cuando yo cambio en el solver o en cualquier programa que use, cuando yo cambio de la representación canónica a la representación aumentada, lo único que voy a cambiar es este menor que este signo de comparación. Ah, no, tengo que cambiar muchas más cosas. A ver, ¿quién me dice qué más tengo que cambiar? ¿Qué más tengo que cambiar? Nadie dice, nadie sabe. A ver, yo tenía esta matriz antes. Ahora tengo, esta matriz la tenía antes. Ahora le agregamos esta parte. Que de hecho está mal porque
es así. Estaba mal, ¿verdad? ¿Ok? Entonces le agregué esto y ahora la matriz A ya ahora se llama A extendida y ahora es así. ¿Qué más tengo que hacer yo? Fíjense, dijimos que para llevar mi representación aquí en el Excel a la forma aumentada, simplemente cambiaba esto por un igual, además de poner esta matriz aquí, cambiaba esto por un igual y por supuesto lo hacía en el solver, porque aquí es solamente para efectos formales, pero no para efectos operativos. La realidad es la que está, lo que él va a resolver es lo que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy solve aquí, que va a funcionar, suponiendo que aquí estuviera igual. Creo que no. Ajá. ¿Por qué no? Porque falta extender el vector X. Exacto. ¿Ok? Exacto. Entonces aquí el vector X ya no sería esto solamente, sino que tendría que agregar otro vector, ¿no? Con unos valores. O sea, tendría que agregar 6 variables de holgura. ¿Por qué 6? Alguien que me diga, y que no sea Christopher. Alguien que me diga, ¿por qué 6? ¿Por qué 6 variables de holgura? Porque tenemos 6 restricciones. Exacto. Exacto. ¿Ok? Pero aquí, esto que estoy arreglando yo aquí es solamente para guiarme. Tampoco tiene nada que ver con la mecánica del algoritmo que va a funcionar. Lo que voy a multiplicar es estos valores, entonces tengo que poner aquí cualquier valor, ¿no? Cualquier valor, porque si no pongo nada, y multiplicar, entonces también tengo que este vector, que es el que voy a comparar con el vector de recursos, se está obteniendo de multiplicar el vector de dimensiones de variables de problema, perdón, con la matriz A. Pero como ahora es A extendida, tengo que multiplicar. Fíjense, aquí estoy multiplicando este vector de 3 elementos. Pero ahora las dimensiones son 9. Es decir, voy a multiplicar toda esta matriz por todo este vector. Después de hacer eso, ¿va a faltar algo? Si después de hacer eso, pues lógicamente estos números van a cambiar porque ahí va a haber un producto distinto al que teníamos antes. Y necesito hacer algo más. No, yo creo que no. Entonces, una vez hecho eso, si lo hiciera, le di al solver y bueno, me llevaría a la solución del problema presentado como aumentado, que debería ser equivalente a la solución encontrado como canónico.
Bien. Bueno, voy a cerrar aquí para que me diga que si salvo y no voy a salvar. Ahora lo voy a abrir de nuevo. Vamos a ver, ¿qué puedo hacer yo aquí? ¿Qué puedo hacer yo con esto para identificar algún precio sombra? Bueno, antes de eso les quiero... Esto que está aquí abajo yo no sé si está bueno, ¿no? No sé qué es lo que dice, creo que está malo. Porque aquí la definición de las variables es distinta a la que hemos adoptado hoy. Son solamente 3 variables. Pero en todo caso, a ver, si yo quisiera con este planteamiento si yo quisiera obtener la matriz base de este problema, ¿qué tendría que hacer? ¿Quién me dice sobre una estrategia para obtener la matriz base de esto? Nadie me dice nada. Estoy tratando de... ninguno de estos está completo. No puedo confiar en eso. Entonces, ¿cómo haríamos para producir la matriz base? Bueno, lo que yo hago es justamente lo que yo represento esto en la forma extendida. Agrego las variables de holgura, como lo hicimos ahorita.
Es decir, planteo el problema en su forma extendida, lo resuelvo, y eso me va a dar una serie de valores aquí. Aquí. Estos números que son ceros, lo que yo estoy poniendo, van a dar unos números no necesariamente igual a ceros. Entonces, pregunta, ¿cuántos de estos valores van a resultar cero cuando yo resuelva el problema? Seis. 6. O sea, sí, recuerdo que todos los valores S dan cero. No, no. Puse cero para... o sea, estos números van a cambiar una vez que yo los resuelva con el solver. Entonces yo puse cero porque si no pongo algún número ahí, el solver me va a dar un error. Por eso puse cero, pero aquí pudo haber resultado cualquier número. Puedo poner 1, puedo poner 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ahora aquí solamente hay un 0. Después que yo le dé al solver y me devuelva la solución, ¿cuántos ceros esperan ustedes acá como resultado? Esta pregunta no es fácil, creo yo que no es fácil. Pero es una buena Creo que pregunta. 2. 2. ¿Por qué dices 2? Porque, o sea, creo que lo que está a la derecha, bueno, a la izquierda de los signos de comparación, hay dos a los que todavía les queda holgura, que es donde dice 28 menor o igual que 64 y 18 menor o igual que 24. Ok, esto va a quedar igual, Ah, bueno, ¿verdad? el tercero también, 3 mejor dicho, que ese Esto va a 18 menor o igual quedar, que 48. esto va a quedar igual. Es decir, aquí van a quedar iguales. Sí. A ver, todo el mundo no, está siguiendo esto. Hay mucha más gente en la clase de la que está hablando. Entonces quiero que por lo menos 2 personas me digan si vamos bien o no, porque estamos trabajando en una forma bastante abstracta ahora. ¿Alguien más está entendiendo lo que se está haciendo aquí? Solamente tienen que decir sí o no. Pero hay pena hoy. Sí, profe. Ok, gracias. Ok, entonces, bueno, como estamos todos en la misma página, presumo que estamos hablando de cosas que tienen sentido y que me están siguiendo. Lo que he hecho es extender la formulación del problema un poco mentalmente porque no lo voy a resolver con el solver. Porque además eso es algo que ya ustedes saben hacer. Lo que quizá quiero ejercitar más es a tener claro lo que estamos representando, ¿no? Para que cuando haya un problema con el solver sea más probable que encontremos dónde está la falla, ¿no? Ese es el ejercicio que estamos haciendo aquí.
Y de paso estamos aprovechando ese ejercicio para ver algunas maneras de interrogar a esta estructura que nos ofrece resultados, ¿no? Entonces, nos estamos proponiendo construir la matriz base B que corresponde al resultado óptimo que nos daría el solver si se lo pidiéramos. Para eso, yo estoy proponiendo representar la forma aumentada del problema. Agregué esta extensión a la matriz A y ahora se llama A extendida. Agregué las variables de holgura, que son una por restricción. Es decir, ahora tenemos un problema de 9 dimensiones con 6 restricciones. Y entonces estamos preguntando o nos estamos paseando por la pregunta cuántos ceros van a aparecer aquí en este vector resultante que va a ser el vector X asterisco. ¿De acuerdo? Cuando yo resuelva esto y la máquina me dé el lugar óptimo para trabajar, este vector X o los valores es lo que llamamos X asterisco, donde asterisco significa óptimo. Una vez que yo obtenga eso, estamos preguntando cuántos ceros va a haber acá. Esa es la pregunta. Entonces, alguien dijo 2. Alguien dijo, no sé si 2 o 6, no sé qué dijeron. Dije 2, pero después corregí 3 porque, bueno, envié otra fila que no me había percatado. Ok. Entonces tú dices que va a haber 3 ceros. Sí. Explícanos por qué. ¿Por qué piensas eso? Déjeme. Bueno, 3 ceros, no, 3 distintas de 0. Entonces eso, yo necesito un café porque eso está interesante. Ya va. ¿Y por qué piensas que 3 distintas de 0? Yo no estoy de acuerdo contigo. Pero podrías tener razón, ¿no? O sea, se me hace que van a salir distintas de 0 en la variable donde todavía queda holgura. O sea, en el caso de 18 todavía queda holgura para llegar a 48. En la primera fila. Luego está la cuarta, creo, de 28 a 64. Y la quinta, de 18 a 24. Entonces esas creo que deberían parecer distintas de 0. Y en 0 las que quedaron justas. Las que gastan todos los recursos. No, de acuerdo. En 0 las que quedaron justas. Pero fíjate, está bien. Yo pienso que estás razonando muy bien. Y yo razonaría de una forma muy parecida. Sin embargo, vamos a saltar un poquito hacia adelante, ¿no? Cuando algunos de estos números sean 0, eso va a anular algunas de estas columnas. Por ejemplo, en este 0 que está aquí, que nada más hay un 1, en este caso, la columna que corresponde a la variable holgura S1, esta, quedaría anulada. Porque al multiplicar cada uno de estos valores por este 0, eso no agrega nada al número resultante, ¿no? Que serían estos que ponemos acá. ¿Me explico? Tengo ese 0 allí.
¿De acuerdo? Sí, Sí, esta sí. columna queda anulada. Aquí no veo. No veo. ¿Alguna idea para yo poder ver esto? Ajá, aquí. Este colorcito ahí, uno trata de mirar por otro lado, ¿no? Por eso lo estoy usando. Se quiere decir que esa está anulada. Ahora, esta columna, tal y como está puesto acá, va a ser parte de la matriz base. Si está anulado, yo diría que no. Exacto, yo también digo que no. Entonces, la matriz base es cuadrada, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros usamos ese argumento, ese aspecto, para ayudarnos a responder la pregunta, ¿cuántos ceros van a aparecer aquí? Porque esto nos indica cuántas de estas tienen que ser anuladas para que lo que sobreviva después de esa anulación sea cuadrado. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 3, ¿no? 3. Exacto, tenemos una hasta ahora, vamos a poner que esta también y esta. Vamos a poner estas así y estas dos quedarían anuladas. Entonces ahora la respuesta a nuestra pregunta sería, si es que todo esto está bien, que 3 de ellas serían 0 y 6 de ellas pueden ser distintas de 0. 6, no 3. O sea, creo que el razonamiento estaba bien, como dije, pero lo orientamos mal antes. Era justamente al revés. Pero razonar sobre ese aspecto es lo que corresponde. O sea, esa era la cuenta. Lo que pasa es que, bueno, pequeño pelón y hicimos exactamente lo contrario. Son 6. Porque fíjense, aquí hay 6 restricciones. Son 6 variables las que van a sobrevivir. De modo que necesito sacar del juego 3 de ellas. Es decir, 3 de ellas no participan activamente en la solución del problema. Y lo que quede, en este caso sería algo así. Si fuera este el resultado, ¿no? Que no es. Esas 3 me ayudarían a construir el vector, la matriz base. ¿Ok? ¿Se entiende cómo construir la matriz base? Yo creo que Excel y la mayoría de los otros programas no dan la matriz base. Porque la matriz base, aunque es sumamente útil e importante, no es un resultado que se use de modo directo, ¿no? Entonces yo quizás por eso no lo da. Si es que no lo da, yo no estoy seguro, ¿no? A mí me resulta tan divertido construir yo mismo mi matriz base que yo, pues, no lo busco, ¿no? No busco si el programa me lo da, sino que yo mismo lo hago.
Entonces, bueno, eso que quería comentarle. Una vez que uno construye la matriz base, por ejemplo esta, si es que fuera esta, ¿no? Uno puede hallar la inversa, ¿no? Es una cosa que me gusta hacer a mí es hacer preguntas suponiendo que se tiene esa matriz base para un problema. ¿Ok? Y entonces si fuésemos a invertir esta matriz, haríamos algo así. Y hice algo mal, ¿no? Algo mal hice. Yo tengo aquí una chuleta porque siempre se me olvida. Aquí no tengo la chuleta. Control Shift, ¿será? Exacto. Control Shift. Ok. Esa es la inversa de esta cosa que está aquí. Y entonces con esta, bueno, podemos averiguar precio sombra. Podemos averiguar nuevos puntos óptimos cuando cambia un poquito el vector de... Ok, vamos a suponer que tenemos aquí esta matriz base asterisco inversa, ¿no? Vamos a suponer que la tenemos y que es esta, ¿no? A ver, ¿cómo puedo usar yo esta matriz para calcular el precio sombra de alguna restricción? Digamos, esta. Sí, esa. O si hay algún otro método más sencillo para calcular el precio sombra asociado a esta restricción. Esta. ¿Cómo calculamos el precio sombra de esa restricción? A ver, alguien que me diga algo. No puedo ser yo solo el que está hablando. ¿Alguna idea? Bueno, cambio la pregunta. ¿Qué es el precio sombra? ¿Qué es el precio sombra? Es lo que cambia el valor de la función objetivo si cambiamos alguno de los recursos. Ajá. Si cambiamos cuánto alguno de los recursos.
excelente. Si cambiamos cuánto. Ok, es lo que cambia esto con respecto al cambio de los recursos que cambiamos, ¿no? Es decir, ¿quién me habló? A ver, necesito saber quién me habló. Yo, Andrea. Andrea. Muy bien. Vamos a poner, voy a poner aquí. Ok, yo voy a hacer yo voy a tratar de guiarte, Andrea, pero sigue tú diciéndome lo que debemos hacer. Como tú dijiste, es lo que cambia este número, que es la función objetivo, ¿verdad? Ok. Cuando cambia algún recurso. Vamos a suponer que es este recurso y vamos a suponer que en vez de 64 yo pongo allí 66. Y entonces vamos a suponer que aquí me da, como tengo más, es muy probable que aquí me dé un número más grande. Vamos a poner que me dé 232. ¿Qué no escribe? Bien. Se congeló. Ay, no, no. Le estoy dando el teclado aquí y no escribe. Bueno, entonces usemos la imaginación. Entonces, aquí estoy escribiendo 232. ¿Ok? ¿Cuánto es el precio sombra? Sería la resta entre 232 y 218. Ok. ¿Cuánto da esa resta? Da 12 más 2, da 14, ¿verdad? Sí. Ok. No tienes que hacer más nada, Andrea. Mira. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Es de 2. Ajá. Entonces, ¿cuál es el precio sombra? ¿Cuál es el precio sombra? Habías dicho 14, ¿lo mantienes? No sé. No estoy segura. Okay. ¿Alguien quiere aportar algo a la propuesta de Andrea? Que ella dice que el precio sombra aquí es 14 porque poniendo este 66 aquí dio 232 aquí y esta resta da 14. ¿Alguien quiere comentar algo sobre ese precio sombra? Bueno, voy a ver. Lo lógico hubiera sido, que lo más común, lo más frecuente, que yo en vez de 66 aquí hubiera puesto 65. O sea, tampoco lo puedo escribir porque no, misteriosamente esta cosa no me deja escribir. Pero ahora lo que está escrito ahí es un 65, que es solo uno más que este 64. Está el 65. Ahí está el 65. ¿Qué número va a salir aquí? Ahora. Recuerden que el universo es lineal.
antes salía cuando había 66 aquí, aquí había este 232 que está aquí. Ahora que hay un 65 aquí, ¿qué hay aquí? Vamos. Nadie. Sí, cuando era 66 eran 232, entonces sería 239, 218 más 7. Más 7. Exacto. 225, ¿no? Entonces 225 aquí. ¿Cuánto da 225 menos 8? Da 7. Entonces te pregunto yo, Andrea, ¿cuál es el precio sombra realmente? ¿Es 14 como dijiste originalmente o 7? No, creo que sería 7 porque el precio de sombra es cuando es una unidad, cuando se aumenta una Exacto. unidad. ¿Y cómo hubieras obtenido ese 7 manteniendo este 66 aquí? Bueno, Viendo cuánto aumenta y dividiéndolo claro, una derivada. O sea, lo que cambia arriba es dividido por lo que cambia el denominador. Esta diferencia es el denominador. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de calcular el precio sombra. Con este artefacto andando, ¿no? ¿De acuerdo? La otra forma es aplicando la ecuacioncita x asterisco igual a la inversa de la matriz base por el vector de recursos, ¿no? Que pueden buscar en la clase pasada. ¿Ok? Hay que dominar las dos formas, pero bueno, eso es todo, ¿no? Con respecto a formas de calcular el precio sombra. Seguramente hay muchas formas distintas de hacerlo, pero lo importante es el concepto que en este caso Andrea aplicó. Ella se fue al concepto de precio sombra y simplemente lo aplicó, ¿no? Entonces, el precio sombra es lo que cambia el valor de la función objetivo para un cambio unitario de alguno de los recursos. O de varios de los recursos, pero un cambio unitario. Es decir, si vemos que cambiamos varios de estos recursos simultáneamente, estamos cambiando un vector de recursos. Entonces, el cambio del vector probablemente tiene que ser un vector unitario, ¿no? O sea, ya ahí puede ser que se... O sea, eso sería trasladar el concepto de derivada a la topología que corresponde a varias dimensiones. Pero yo no voy a hacer preguntas donde combino unos recursos con otros. Las preguntas, o sea, nosotros para tratar de entender en una situación real, para tratar de entender el escenario donde estamos trabajando, quizás sea conveniente o útil manejar estos precios sombra de manera independiente por cada recurso. Entonces, el precio, ¿cuál sería el recurso que si nos regalaran nosotros debíamos aspirar? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de estos 6? Si nos regalan de esto, de alguno de estos, ¿cuál preferimos que nos regalen? Vamos, rápido. Esa pregunta sí es fácil. ¿Cuál quiero yo que me regalen? Cristian, ¿estás activado? ¿Cuál preferimos que
que nos regalen aquí. Pues el que tenga el precio sombra más grande, ¿no? Porque el que me regalan, el recurso que me regalan, que tiene el precio sombra más grande, es el que va a producir un aumento más grande, el aumento más grande en la función objetivo. ¿Eso tiene sentido? ¿Sé que estoy diciendo? O sea, sí, es lo que estaba pensando, pero quería que estaba pidiendo como una respuesta concreta. O sea, claro, sé claro. que uno quiere No que le regales concreta el precio porque sombra más grande, o sea, el que más conviene. claro, Pero que claro, era aquí como no circular decir eso. exacto. Ok. Aquí no tenemos los precios sombra porque no los hemos calculado. Nada más calculamos este y dio 7. Si algún precio sombra aquí me da 8, ese es preferible, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el precio sombra de este recurso que aquí aparece como que tenía un 0? A ver, esta holgura tenía 0. Ok, entonces fíjense, esto ya va. Aquí se complican las cosas, ¿no? Sobre todo porque estamos escribiendo en el aire porque no lo tengo acá. Esta holgura, esta S3, la holgura 3, es decir, la holgura de la restricción 3. Es decir, la holgura que se refiere a la base 3. ¿Cuál era la base 3? Vermut seco. La holgura que se refiere al vermut seco, esa holgura, tal como está escrito aquí, es 2. Es decir, es distinta de 0. Eso quiere decir que no estamos usando todo el vermut seco que tenemos. ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Cuál es el precio sombra de esa restricción, la del vermut seco? Supongo que 0. 0. ¿Hay alguien que le resulte particularmente difícil ver eso? Las holguras, cuando son mayores a 0, implican que no estamos usando todo ese recurso. Y como nos está sobrando recurso porque no lo podemos usar, porque si lo usamos nos desviaríamos del punto óptimo, lo que querría decir que si usamos todo ese recurso ganaríamos menos al final del negocio. Entonces, si nos está sobrando ese recurso porque no lo podemos usar, porque no nos conviene usarlo, pues no haríamos nada si nos regalan de ese recurso porque ya de hecho tenemos más de lo que podemos usar. Y eso implica que el precio sombra es 0. El precio sombra de los recursos
cuyas holguras son mayores que 0 son 0. Repito, el precio sombra de los recursos cuyas holguras son mayores que 0 es 0. Simplemente porque el tener más de lo aquello que sobra no significa cambiar el valor final del negocio que viene representado en la función objetivo. Es decir, tener más de lo que sobra, más excedente, no sirve para nada. Por eso lo llamamos excedente. Las variables de holgura podrían llamarse variables excedentes. Una razón para no llamar las variables excedentes es que ese recurso que no estamos usando, que es vermut seco, bueno, no nos es útil para producir cócteles en este caso, pero bueno, nosotros no lo vamos a botar a la basura porque a lo mejor mañana hay otra fiesta, entonces ya en la situación de mañana ya sí tiene impacto sobre la función objetivo de mañana, ¿no? Es decir, o sea, una cosa es la holgura y otra cosa es la basura, ¿no? Son dos cosas distintas, pero para el escenario actual que se está investigando con un cierto problema como este, cuando la holgura es distinta de 0, mayor a 0, la cantidad de recurso de esa holgura, de esa variable de holgura, no tiene impacto sobre la función objetivo. Y como no tiene impacto, el precio sombra es 0. Por supuesto, si yo cambio muchísimo el recurso, ese razonamiento deja de ser válido porque me voy a más allá de algún vértice en el politop que todo esto está conformando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, cuando hagan alguno que otro problemita, háganse algunas preguntas como estas porque nos ayudan a entender la situación, ¿no? Y cómo puede cambiar la situación en ese análisis post-óptimo. Bien, voy a cerrar esto. Ya ni siquiera cierra, imagínense ustedes. Increíble, ¿no? Muy bien. Entonces voy a cerrar todo acá. ¿Ustedes están viendo? Ajá, ahora sí. Ok, lo logré. Bueno. Bueno, creo que es suficiente por hoy. ¿Algún comentario, pregunta? Vamos a hablar un momentico. Algo que quería... No, profe, una pregunta. Sí, dime. O sea, ¿es posible que, o sea, por la forma del politop que se genere, Ajá. a lo mejor moviendo una sola unidad de algún recurso, cambia, o sea, tipo la sensibilidad es muy pequeña y cambia el problema moviendo una unidad? Es posible, ¿no? Claro, una unidad puede ser muy grande para... Sí. O sea, ¿cómo sabemos eso? ¿O simplemente no se considera y ya? Bueno. O sea, se asume que si nos piden un ejercicio calcular el precio sombra es que se puede. No sé. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso porque hay un detallito que yo quería comentar.
sobre una pregunta tuya de la clase pasada, que era los precios sombra para problemas de minimización. Yo quería que discutiéramos un poquito más eso y lo voy a pegar con esta pregunta que me estaba haciendo ahorita. Pero la verdad es que no sé sobre cuál de las presentaciones basarme para esta discusión, ¿no? Bueno, quizá la de la vez pasada, a ver. ¿Cuál fue la de la vez pasada? Esta. Ok. Entonces, vamos por orden, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta ahorita? Ajá, la pregunta tuya ahorita es... Vamos a suponer que esto está aquí. Y que este es el problema. Ok, entonces tu pregunta de hoy es que si esta B que está aquí, yo no la estoy viendo, pero ustedes sí, la B de los recursos que está por ahí cerca, que si uno puede ser suficiente para llevar esto más allá de lo que aguanta la matriz base. Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Ok, entonces yo dibujé aquí una situación parecida a la anterior, pero no exactamente igual. Fíjense que ahora esta restricción está activada porque el politop tiene una cara que está constituida por esa restricción, pero está bien cerca del vértice que se formaría si esa restricción no estuviera allí. Es decir, si esa restricción estuviera aquí, el politop llegaría hasta esta esquina y aquí, y esta sería una restricción redundante. Y eso está bien cerca. Entonces, ¿qué pasa? Eso quiere decir que a lo mejor si yo le sumo 1 al recurso de esta restricción, yo muevo con ese 1 que adiciono hasta aquí. Y ya la matriz base no acá. Porque ahora el politop sería hasta aquí, hasta este vértice. Entonces, bueno, la primera parte de la respuesta es sí, en alguna condición, moverlo una unidad puede ser suficiente para, digamos, dislocar esa matriz base. Pero la pregunta, pero eso no cambia la respuesta a la pregunta ¿cuánto es el precio sombra? Porque si yo estoy aquí, el precio sombra en este lugar, en el óptimo, vamos a suponer que el óptimo es aquí, el precio sombra allí en ese óptimo o aquí, en cualquiera de los dos, es un valor que representa bien lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, si yo calculo el precio sombra, no sumándole 1, ni sumándole 2, como hizo Andrea originalmente, sino sumándole 0,001, yo voy a encontrar un precio sombra válido, numéricamente válido,
Es decir, para calcular el precio sombra yo no tengo que irme una unidad al vector B. Puedo agregarle un infinitésimo. Y me va a dar el mismo valor numérico del precio sombra, porque voy a dividir lo que cambia la función objetivo entre ese infinitésimo. Entonces, eso de que sumando la unidad se va más allá del vértice que corresponde, pues de acuerdo a ese razonamiento no es gran problema, porque yo voy a obtener el valor igual. Lo que sí se puede convertir en un problema es que al llevarlo más allá de lo que deberíamos llevarlo porque estamos muy cerca de otro vértice que se genera, a lo mejor todo el cálculo se distorsiona y empieza a dar resultados que no son confiables, ¿no? Esos cálculos que estamos utilizando para dividir y para calcular el número de precio sombra. No sé si estoy explicando bien todo lo que puede ocurrir. Es decir, O sea, sí lo entiendo, pero o sea, hay dos temas ahí. Es que el primero, ese politón no siempre lo vemos. O sea, nunca, casi nunca lo ves. Casi nunca, porque o sea, son hiperplanos y todo eso. Y ajá, no podemos saber tipo si eso está pasando, si podemos o no mover un infinitésimo. O incluso ese punto óptimo ahí porque lo puso muy cerca, pero puede estar directamente montado en esa intersección, cuyo claro, caso cualquier infinitésimo ya daña el problema, daña el... Claro, claro, exacto. Lo que yo estoy diciendo es que daña el problema o que lo puede dañar, pero el precio sombra, el valor numérico, conceptualmente hablando, existe y es el mismo. Esa es la primera parte que quiero que fijen. Si yo no estoy más allá de este vértice, aunque este espacio sea muy pequeño o infinitesimal, el precio sombra numéricamente es el mismo. Entonces, es más, yo me atrevo a decir que si tú lo calculas con un 1 aquí, aunque te vayas más allá del rango de validez, yo me atrevo a especular que como estas cosas son lineales, el número que te va a dar la cuestión está calculada asumiendo la misma inversa de la matriz base, es el número correcto y es el que vale el precio sombra. Lo que pasa es que ese precio sombra, más allá de ese nuevo valor a donde te irías, ahora sí no es factible. Pero desde donde arrancas, que es aquí, es factible. Entonces, por supuesto, yo no necesito estar muy cerca de esto. Yo no necesito estar muy cerca de esto. Yo puedo estar aquí. Yo puedo calcular el precio sombra siempre puedo calcular el precio sombra de manera tal que obtenga un resultado correcto del precio sombra, pero con unos números que implicarían que si realmente siguiera los números, termine aquí. Yo siempre lo puedo hacer. No es que tengo que estar muy cerquita del vértice. O sea, yo siempre puedo sumarle al vector de los recursos un número muy grande, que puede ser 1 o 10.000, pero puede ser muy grande porque puede empujar esto más allá del vértice
que aparezca por ahí en el camino. Pero eso no descalifica el cálculo que hicimos del precio sombra. Entonces, como no lo descalifica, porque yo estoy calculando el precio sombra cuando estoy aquí, no cuando me fui más allá de lo que debo ir, sino que lo estoy calculando cuando estoy aquí antes del vértice, y como eso, en realidad lo que estoy haciendo es un cálculo con infinitésimos que aquí no importa, porque como las caras son planas, no estoy obligado a hacer derivadas, sino a trabajar con deltas. Como en esta situación lineal, el usar movimientos grandes no implica un error, entonces yo puedo usar el resultado resultante como válido. Pero claro, yo tengo que estar consciente de que yo no voy a poder usar siempre todos los recursos que me regalen. Porque al pretender usar muchos de esos recursos regalados, otras restricciones de otros recursos que no me han regalado se van a convertir en activas y ya no va a importar todo eso que me regalaron del primer recurso. ¿Ok? Entonces, bueno, excelente la observación, un comentario. Es decir, el cálculo de los precios sombra no está sujeto al rango de validez de los recursos. El cálculo. Pero por supuesto que cuando me regalan recursos o que cambio yo los recursos, eso al incorporarlos al problema puede significar un cambio del problema que viene expresado por un cambio de la matriz base y eso inversa. Pero eso no significa que los precios sombra, antes de incorporar esos nuevos recursos que me están regalando, sean distintos. ¿Ok? Entonces, el decir que el precio sombra es lo que cambia la función objetivo cuando algún recurso cambia en la unidad, lo decimos así simplemente como un artificio para no tener que dividir después que evaluemos el cambio de la función objetivo, porque al dividir por 1 es lo mismo que no dividir. Por eso decimos la unidad. Pero una forma más, quizás más formal de decirlo es, el precio sombra es lo que cambia la función objetivo con respecto al cambio del recurso. Con lo cual queda implícito una división después de evaluar la función objetivo. Pero si ese cambio de recurso es la unidad, esa división no hace falta, ¿no? Por eso decimos la unidad. Esa simplificación en la forma de decirlo quizás trae problemas porque la gente se confía y cree que nada más puede cambiar 1. No, tú puedes usar 1, 0,0001 o 10 millones. Todos te van a arrojar el mismo precio sombra. Claro, si agrega 10 millones, seguramente en el nuevo problema no vas a poder usar esos 10 millones. Pero esa no era la pregunta. La pregunta era cuánto era el precio sombra anterior. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que eso está bien claro, ¿no? Ahora, fíjate tú, Christopher. La clase pasada, tú preguntabas, bueno,
cuando el problema no es de maximización, sino de minimización, vamos a pasearnos un poquito por eso. ¿Qué pasa? Porque tú estabas preocupado por si las cosas funcionan igual o funcionan al revés, o qué ocurre, ¿no? Entonces, este problema, como está dibujado aquí, era como la representación que consideramos típica para problemas de maximización. Pero vamos a suponer que fuera de minimización. Así como está, creo que está entre paréntesis aquí. Si fuera de minimización, lo natural sería ok, dejamos la función objetivo creciendo para allá, como está, pero ahora lo que nos interesa es el valor mínimo de la función objetivo, ¿no? Entonces yo tendría que llevar esto para acá. Entonces el óptimo, si este problema fuese de minimización, el óptimo ya no estaría aquí, sino que estaría aquí. ¿Me siguen allí? Sí. Ok, ahora estamos viendo una cosa que pretendamos que es de minimizar. Y pretendamos que todos estos coeficientes o los de los recursos, etcétera, son positivos y que trabajamos en un solo cuadrante, donde todo es positivo en cuanto a los recursos. Entonces, un problema cuya espacio factible es tendría su óptimo acá si la función objetivo es esta. Es decir, estamos usando el mismo espacio factible, pero estamos cambiando el sentido del problema. Ahora queremos que el problema no es maximizar, sino minimizar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros calculamos el precio sombra alrededor de este punto óptimo del problema de minimizar? Bueno, si yo le sumo algo a esta variable, a esta restricción, si yo le sumo algo, probablemente ya haga esto, ¿verdad? Y el nuevo punto óptimo va a estar acá. Entonces, yo estoy sumándole algo al vector de recursos de esta restricción. Provoco un incremento numérico en el valor de la función objetivo. ¿Cómo va a dar el precio sombra? Más alto, ¿no? Va a dar positivo, creo, ¿no? Sí, sí. ¿Ah? Sí, sí, porque o sea, el valor está más arriba y más a la derecha. El incremento es positivo. Exacto. Ajá, entonces, ¿qué concluimos con toda esta discusión? Que cuando el problema es de minimización, claro, lo que pasa es que, ajá,
aquí no estoy seguro de que esto nos lleve a algo que podamos entender, ¿no? Con claridad. Porque aquí yo estoy agregando recursos numéricamente, ¿no? Estoy agregando recursos, agregando entre comillas. Ahora, cuando yo agrego recursos, lo que estoy es haciendo algo que no me gusta, porque a mí me gusta es que esto viaje para acá, para que la función objetivo sea menos, porque me gusta que sea acercarme al mínimo, ¿no? Es decir, en este contexto los números funcionan igual, pero lo que uno interpreta como lo que le conviene es lo contrario, porque lo que quieres tú es que el recurso sea pequeño, no grande. Porque tú lo que quieres es que esto se mueva para acá, para que eso que estás minimizando sea menor y ponerte entonces acá. Entonces, la forma de calcular los precios sombra para problemas de maximización y minimización es el mismo. La forma de calcularlos es igual para ambos tipos de problemas. Lo que es distinto es la interpretación de lo que nos conviene. En problemas de minimización, nos gusta el precio sombra si se pudiera más negativo, o sea, más pequeño. ¿Ok? Yo creo que si uno interpreta cada problema en particular y mantiene presente el hecho de que estos números B son recursos, o los llamamos recursos, tanto en problemas de minimización como de maximización, no hay mucho problema en arribar a las conclusiones correctas con respecto a cómo decidir qué conviene en cuanto a precios sombra. ¿Ok? Ese es el mensaje pues, que tengo en este momento, ¿no? Sí, quizá convenga buscar algún ejemplo real de problema de minimización para trasladar todas estas preguntas a un problema concreto de minimización y llevárnoslo a un terreno menos abstracto que este, ¿no? Pero eso creo yo que es especialmente útil después de hacer este ejercicio abstracto que estamos haciendo. O sea, que me parece importante, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, en cuanto al cálculo de los precios sombra, cuando el problema es de minimización, se hace igual. Se hace igual. Lo que pasa es que un cambio positivo en la función objetivo es bueno si el problema es de maximización y no es bueno si es de minimización. Eso, o sea, pero el cálculo es el mismo. Lo que cambia es las consideraciones posteriores del resultado que se obtiene. Creo que así funciona, si lo decimos así, ¿no? Cálculo es el mismo. Lo que cambia es la interpretación y la selección de lo que más nos conviene. Porque claro, en un sentido el problema queremos más y en el otro sentido nos interesa menos. Si lo que estamos maximizando es lo malo, eso no tiene sentido.
Cuando hablamos de lo malo, cuando medimos lo malo, lo que nos vamos a querer es minimizarlo. Y cuando queremos lo bueno, el problema que vamos a plantear es de maximización. Entonces, bueno, siempre existen esas dos enfoques aparentemente antagónicos, pero que en realidad son correspondientes, ¿no? Bien. Bueno, ¿algún comentario adicional? Sobre la clase de hoy. ¿Cómo podemos practicar esto? O sea, tipo, con los mismos ejercicios de la guía buscamos precios sombra ya. Claro, y análisis sensible. Sí, exactamente. Eso es lo que yo les sugiero. Tengan claras las nociones conceptuales, espaciales, esta de la que siempre hablamos.